Buenas tardes. Hoy vamos a ver la clase correspondiente a cuarta y quinta semana del desarrollo y en específico vamos a enfocarnos en lo que sucede a nivel del mesodermo, exactamente el mesodermo intermedio, es decir, que vamos a ver lo que sucede en estas semanas a nivel de la evolución del aparato excretor y el aparato reproductor. Y después vamos a ver los cambios que suceden a nivel de la anatomía externa del embrión específicamente. Bueno, ahora antes de ver en sí lo que sucede a nivel del aparato excretor y a nivel de la anatomía externa, vamos a ver primero un poco las generalidades de lo que sucede en la cuarta semana, ¿sí? A la derecha les puse la evolución que hemos visto a lo largo de la cursada. A la izquierda vemos al embrión bilaminar que iba a estar compuesto por epiblasto e hipoblasto. En el medio tenemos al disco embrionario trilaminar, que es el embrión de fines de gastrulación, el cual iba a estar compuesto por ectodermo, mesodermo y endodermo. Y a la derecha tenemos el inicio de la organogénesis, es decir, el inicio de la cuarta semana, ¿sí? Ahora, en sí la cuarta semana, vamos a tener un estadio inicial, es decir, cuando empieza la cuarta semana, vamos a tener este embrión trilaminar, ¿sí? De fines de gastrulación. Y una vez termina la cuarta semana, tenemos a un embrión cilíndrico, ¿sí? Como pudimos ver en la clase de plegamiento, este embrión, que era un embrión plano que iba a tener 3 capas, se convierte en un embrión cilíndrico que tiene una morfología más parecida a lo que es un ser humano, ¿sí? Empieza a tener una forma más parecida a lo que va a ser cuando ya sea un bebé de término, ¿sí? Cada vez se va apareciendo un poco más. Ahora, muy importante de esta cuarta semana, es un periodo organogénico por excelencia, ¿sí? Es un periodo que se le denomina también periodo somítico. Pero lo que quiero que se lleven en este momento es que es un periodo organogénico porque es cuando se empiezan a desarrollar y a diferenciar los órganos y sistemas. Por lo tanto, es un periodo muy importante porque cualquier alteración del desarrollo va a generar un daño en prácticamente todo un órgano o todo un sistema. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco más específicamente de lo que sería la evolución del mesodermo intermedio, es decir, la evolución del mesodermo que nos va a dar los derivados del aparato reproductor y el aparato excretor. En la imagen de la izquierda estamos viendo un embrión de tercera semana que ya realizó la gastrulación, es decir, que está próximo a iniciar el periodo de organogénesis. En la imagen vamos a encontrarnos con una mitad izquierda en la cual están representados los territorios presuntivos del mesodermo y en la mitad derecha nos encontramos con los territorios presuntivos del ectodermo. Recordemos que esto es una vista dorsal del embrión. Ahora, para ubicar al mesodermo intermedio, vamos a ver que en esta imagen justo la vamos a encontrar en la mitad izquierda, es decir, en los territorios presuntivos del mesodermo, y va a estar ubicada hacia lateral del mesodermo paraxil y va a estar ubicado hacia medial del mesodermo lateral, como se ve claramente en esta imagen. Uno de los sucesos más importantes de la cuarta semana va a ser el plegamiento. Este proceso lo que va a hacer, como ya dije anteriormente, es que pasemos de tener un embrión plano que tenía 3 capas a tener un embrión con una anatomía mucho más parecida a lo que va a ser el feto y el bebé de término y que va a tener una forma más o menos cilíndrica, ¿sí? Este proceso lleva consigo un cambio en la conformación de nuestro embrión, ¿sí? Como pueden ver, la anatomía externa es súper distinta. Y eso también es producto de un cambio a nivel interno del embrión, ya que va a haber un crecimiento diferencial que va a causar que hayan ciertos relieves, ¿sí? En el caso del mesodermo intermedio, también nos va a generar una pequeña protusión, que ahora la vamos a denominar cresta urogenital. Y esta cresta urogenital es la que nos va a dar origen al aparato excretor
y el aparato reproductor. En este momento del desarrollo, lo primero que va a suceder es que en la cresta urogenital se van a generar dos nuevas poblaciones celulares diferentes que van a estar separadas por medio de un surco. Acá en esta imagen no se puede ver, pero lo que sucede a nivel interno es que las células que están ubicadas hacia medial en la cresta urogenital se van a diferenciar en blastema gonadal, ¿sí? Que el blastema gonadal nos va a dar origen a lo que serían las gónadas, ¿sí? Tanto femenina como masculina. Y las células de la cresta urogenital que se van a ubicar hacia lateral nos van a dar el cordón nefrógeno, que el cordón nefrógeno nos va a dar lo que sería el riñón, nos va a dar las vías urinarias y también nos va a dar los conductos genitales internos. Esto, repito, lo vamos a ver a muchísimo más detalle cuando veamos la segunda parte de la materia, cuando vayamos a ver el sistema urogenital. Pero lo primero que sucede en esta cuarta semana es que se genera la cresta urogenital con la diferenciación medial del blastema gonadal y con la diferenciación lateral del cordón nefrógeno. Una vez diferenciado el cordón nefrógeno, vamos a encontrarnos con que este se va a ubicar en los últimos segmentos cervicales, es decir, en la parte más caudal del cuello de nuestro embrión, hacia el extremo caudal del embrión, ¿sí? Además, este cordón va a empezar a regionalizarse y vamos a empezar a diferenciar distintas partes del mismo, ¿sí? Como vemos que se marca en la imagen de la izquierda, la parte más cefálica del cordón nefrógeno se va a diferenciar en pronéfros, este es el primero que se diferencia. Después se va a empezar a diferenciar el mesonefros y por último en la porción más caudal del cordón nefrógeno se va a diferenciar el metanefros, que el metanefros es el que nos va a formar el riñón, ¿sí? Estas tres regiones van a recapitular lo que es la evolución y, como les dije recientemente, el que va a formar en sí el riñón del adulto es el metanefros, pero el pronefros y el mesonefros van a cumplir otra función distinta y estos van a degenerar. El único que va a quedar dando una estructura en sí, un órgano en sí, es el metanefros y el mesonefros y el pronefros van a tener la función de crear otro tipo de estructuras, que ya lo vamos a ver a más detalle. Esta imagen que vemos acá a la izquierda vendría a ser un corte más o menos sagital de un embrión de cuarta semana, de principios de cuarta semana, ¿sí? En él podemos diferenciar, como mencionaba anteriormente, pronefros, mesonefros y metanefros. El metanefros en este momento de la edad gestacional todavía no está formado, pero lo señalo para que sepan más o menos dónde se ubica, ¿sí? Entonces, como dije, el que va a aparecer primero va a ser el pronefros. Estos aparecen uno detrás de otro, es decir, primero aparece el pronefros, después el mesonefros y después el metanefros. Entonces, el primero, el pronefros, lo que va a suceder es que la parte más cefálica se va a segmentar. Esto no es tan importante. Lo más importante es que la parte caudal del pronefros se va a cavitar, va a generar un conducto y este conducto se llama conducto pronéfrico, ¿sí? Este conducto va a penetrar el mesonefros y se va a empezar a llamar conducto mesonéfrico de Wolff. Esto quiere decir que el conducto pronéfrico va a inducir a la formación del conducto mesonéfrico de Wolff, ¿sí? Eso está, dicho en otras palabras. Y este conducto mesonéfrico de Wolff, cuando está creciendo y llega a la parte más caudal del mesonefros, se va a separar del cordón nefrógeno, ¿sí? Ahí se alcanza a evidenciar un poco en la imagen que una vez termina el mesonefros, empieza a separarse, se ve que está un poco por fuera, en la imagen se alcanza a ver un poco, no sé si ustedes lo alcanzan a ver. Se separa y lo que va a hacer es dirigirse hacia medial, ¿sí? Y lo que va a hacer es desembocar en la cloaca, que es
esa estructura que les enseñó Alan en la clase de sistema digestivo. Y eso va a ser el desarrollo del conducto mesonéfrico de Wolff. Ahora, antes de que llegue a la cloaca, ese conducto mesonéfrico de Wolff le aparece un pequeño brote, que es lo que se ve ahí en la imagen como un punto rojito, ¿sí? Y eso se llama el brote ureteral. Es muy importante este brote ureteral para la formación del riñón. Ahora, cosas a considerar que son muy importantes. Tanto pronéfros como mesonéfros van a involucionar, ambos van a degenerar. No tienen ningún tipo de importancia en la formación del sistema urinario en el humano, ¿sí? No tiene ningún tipo de derivado. Lo más importante de estos dos es la formación de los conductos, ¿sí? El conducto pronéfrico va a tener la tarea de inducir a la formación del conducto mesonéfrico y nada más. No tiene ninguna otra tarea. Y el conducto mesonéfrico de Wolff es el que nos va a dar derivados en el humano. Es decir, que es la única parte del mesonéfros que va a tener importancia en nuestra especie. ¿Sí? Esto es muy importante y creo que es lo más importante de esta clase, que se entienda que el metanéfros va a ser el que nos va a dar el riñón definitivo. Es el único que nos va a dar derivados en el humano y que tanto pronéfros como mesonéfros van a degenerar y no tienen importancia. Estos son riñones transitorios que en la vida adulta no van a tener ninguna importancia. Lo único es el conducto mesonéfrico de Wolff. Ahora, cambios en la quinta semana. Realmente, en lo que sería el desarrollo del aparato excretor, no hay muchas diferencias. Lo que sucede, yendo de cefálico a caudal, es que primero el pronéfros ya ha degenerado a este punto. Ahí se alcanza a evidenciar bastante en la imagen que esta parte del cordón nefrógeno ya no existe más, degeneró, ¿sí? Después, el otro cambio importante que sucede es que se empieza a formar en sí el riñón, que va a ser el riñón definitivo, ¿sí? Esto sucede porque el brote ureteral se empieza a ramificar y se ramifica de tal forma que llega a lo que sería el metanéfros y en conjunto el brote ureteral con el metanéfros van a empezar a desarrollarse y a generar lo que sería el riñón. Ahí se alcanza a evidenciar bastante bien en la imagen. Y después la otra cosa que ocurre que realmente es una... sucede únicamente por el desarrollo de la cloaca, es que como la cloaca se tabica, que fue lo que les explicó Alan en la clase de digestivo, ya el conducto mesonéfrico de Wolff no va a desembocar en sí en la cloaca, sino que va a desembocar en el seno vésico-urogenital. Ese es el único cambio que hay a nivel del cordón nefrógeno en quinta semana. Bueno, ahora vamos a ver lo que sucede a nivel de la anatomía externa en la cuarta semana, ¿sí? Esta forma que toma el embrión en la cuarta semana es producto de un crecimiento diferencial de las estructuras internas, ¿sí? Vamos a describirlo de manera ordenada. Primero vamos a describir lo que sucede a nivel ventral, después vamos a describir lo que sucede a nivel de los laterales y después vamos a describir lo que sucede a nivel dorsal, ¿sí? A nivel ventral, lo que podemos ver primero a nivel cefálico va a ser la prominencia frontal, ¿sí? Esta prominencia frontal es producto del crecimiento cefálico del tubo neural, ¿sí? De las vesículas del tubo neural. Entonces, se forma esta prominencia frontal por este crecimiento, ¿sí? A los laterales, por el inicio de la formación de lo que van a ser los ojos, se ve el relieve de la vesícula óptica, ¿sí? Si nos dirigimos más hacia caudal, vamos a ver al estomodeo, que es una apertura, es un espacio, que si nosotros lo abrimos y miramos hacia adentro, nos vamos a encontrar con la membrana bucofaringea, ¿sí? Esta va a ser la entrada al tubo digestivo y va a ser lo que va a ser nuestra futura boca, ¿sí? Después, si nos dirigimos más hacia caudal, vamos a encontrar la prominencia cardíaca, que esta es una prominencia
que se forma por el crecimiento del corazón, ¿sí? Y si nos dirigimos más hacia caudal, vamos a encontrar el inicio del cordón umbilical, ¿sí? Que en esta imagen no está marcado, pero se encuentra abajo de la prominencia cardíaca. Y si nos dirigimos más hacia caudal, vamos a encontrarnos con el proctodeo, que al igual que el estomodeo es un espacio que si nosotros hacemos una apertura, vamos a encontrarnos esta vez con la membrana cloacal, ¿sí? O sea, es como el estomodeo, pero a nivel de la salida del tubo digestivo, ¿sí? Y por último, al no haber miembros todavía, el extremo más caudal del embrión se forma un estilo de cola, ¿sí? Entonces la última cosa que vamos a ver a nivel ventral es esta cola, que es el extremo más caudal de nuestro embrión, ¿sí? A los laterales, ya terminando de describir el lado ventral, vamos a ver los laterales. Y es que primero vamos a ver los relieves de los arcos branquiales, ¿sí? En la imagen están marcados como la prominencia maxilar y la prominencia mandibular, que son derivados de los arcos branquiales. Como pueden ver después más hacia caudal, marca el segundo arco branquial y el tercer arco branquial, ¿sí? Estos se van a evidenciar súper bien a nivel externo en nuestro embrión de quinta semana, ¿sí? Este tema lo vamos a desarrollar muchísimo más adelante, pero a nivel de la anatomía externa se van a empezar a ver en este momento del desarrollo, ¿sí? Después, si nos dirigimos un poquito más hacia caudal, vamos a encontrarnos con la fosita óptica, ¿sí? Que esta fosita óptica es donde inicia el desarrollo de los oídos, ¿sí? Y si nos dirigimos más hacia caudal, vamos a encontrarnos con los relieves de los somitas, que como ya mencionamos, a este momento del desarrollo hay una gran cantidad de somitas, ¿sí? Y estas van a causar un relieve a nivel de la anatomía externa. Se van a empezar a ver más o menos desde la porción cervical hasta el extremo caudal. Y además, como pudimos ver en la parte anterior de lo que es el desarrollo del sistema urogenital, vamos a ver lo que sería el relieve de la cresta urogenital, precisamente. En la imagen está marcado como el relieve del mesodermo intermedio. Esto lo vamos a alcanzar a ver desde la anatomía externa del embrión, ¿sí? Y después, en la parte dorsal, vamos a ver el relieve del tubo neural y sus curvaturas. Ahora vamos a ver lo que sería la anatomía externa de la quinta semana del desarrollo, ¿sí? Este momento del desarrollo, como pueden ver en la imagen de la derecha, van a ocurrir muchas cosas a nivel del extremo cefálico del embrión. Hay muchas de esas estructuras que en este momento no nos interesan. Las que yo les voy a mencionar es las que vamos a tomar en cuenta para este momento del desarrollo, porque el resto lo vamos a ver a muchísimo más detalle en la clase de cara y cuello, ¿sí? Las que yo les voy a mencionar va a ser la parte esencial que vamos a ver en este momento y la que nos interesa aprender en este momento, ¿sí? Muy importante, la quinta semana va a ser un momento de un crecimiento súper rápido, ¿sí? A diferencia de la cuarta semana, hay un crecimiento de un 300% más, es decir, que la cuarta a la quinta semana vamos a tener un embrión 300% más grande de lo que veníamos en la semana anterior, ¿sí? Tanto así que nuestro embrión ya va a medir aproximadamente 1 centímetro. Esto es muy grande en comparación a lo que veníamos hablando de la semana pasada, ¿sí? Ahora, este crecimiento es un crecimiento diferencial y hace que vaya cambiando un montón la morfología de nuestro embrión, empezando porque ahora va a tener una curvatura muchísimo más pronunciada, como pueden ver. El extremo cefálico está mucho más cercano a lo que sería el tronco del embrión. Y otra de las características es que en nuestro embrión vamos a empezar a diferenciar zonas, ¿sí? Vamos a empezar a ver una región cefálica, una región cervical y una región troncal. En este momento no mencioné la región cefálica porque no hay
algo para mencionar importante en este momento en la región cefálica que nos interese a nosotros en este momento, pero sepan que entre la región cefálica y la región troncal está la región cervical. Ahora, diferencias muy importantes. La región cefálica, al tener un crecimiento tan grande, va a aumentar su curvatura y se va a acercar muchísimo a lo que es el corazón, ¿sí? Vamos a tener una prominencia frontal muy cercana al corazón, ¿sí? Y eso es como la diferencia más importante a nivel cefálico en este momento. Lo que le repito, hay un montón de cambios a nivel de los arcos branquiales, pero eso, repito, lo vamos a ver en la clase de cara y cuello. En la región cervical no hay un cambio muy importante en este momento y en la región troncal van a ocurrir tres cambios muy importantes. Primero, hay un crecimiento muy grande de lo que sería la región hepática de nuestro embrión, ¿sí? Y esto lo que va a generar es que la prominencia cardíaca sobresalga un poco más. Y ahora, gracias a este crecimiento del hígado, vamos a llamar a esta prominencia cardiohepática. Ya no es prominencia cardíaca únicamente, sino que ahora la vamos a denominar prominencia cardiohepática. Otro de los cambios más importantes es que empiezan a formarse los miembros, ¿sí? Vamos a empezar a ver el esbozo del miembro superior y el esbozo del miembro inferior, como se alcanza a ver en la imagen que tenemos a la derecha, ¿sí? Después, otro de los cambios importantes a nivel troncal es la formación de los somitas. Y no digo la formación como inicio, sino que se terminan de formar los somitas. Ya a este nivel vamos a encontrar entre 42 y 44 somitas. Y al terminarse de desarrollar, vamos a ver el relieve de los somitas en nivel troncal. En la cuarta semana veíamos somitas a nivel externo desde el extremo, desde la parte más cervical de nuestro embrión, pero otro de los cambios es que en la quinta semana, en la anatomía externa, vamos a ver los relieves de los somitas únicamente en la región troncal. Y listo, chicas, esto es todo por la clase de hoy. Para que sepan, utilicé el libro Flores y Carson para hacer la clase.